Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es José Gaspar y en esta oportunidad, en este primer video, vamos a realizar un pequeño proyecto para backend. Este proyecto va a ser, pueden utilizarlo ustedes en algún otro proyecto de front para que puedan complementarlo. Quizás más adelante pueda hacer la parte complementaria de front, pero en esta oportunidad vamos a realizar netamente el backend. Va a consistir en una aplicación que permita realizar un CRUD de películas o movies en inglés, donde se va a poder utilizar este acrónimo del CRUD que viene a ser de Create, Read, Update y Delete, ¿no? Que significa pues poder crear, poder leer o actualizar, traer información o también eliminarla. Entonces, para ello vamos a utilizar el lenguaje de programación de Node, pero en base a la librería Express, ya que esta librería nos permite poder realizar el proyecto de manera más sencilla, con un código más legible y más sencillo, porque si trabajar con código puro de Node sería mucho más largo y tedioso. Adicionalmente vamos a utilizar una base de datos que sería Postgres, que lo vamos a ir instalando conforme vayamos avanzando. Para eso lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta que la vamos a llamar Movie y la vamos a abrir para utilizar con el Visual Studio Code. Lo primero que vamos a hacer es abrir una terminal y en esa terminal vamos a instalar, bueno, vamos a realizar vamos a crear el primer archivo que sería npm init, y si solamente ponemos init nos va a salir un conjunto de preguntas para ir desarrollando, pero vamos a omitir esta parte y simplemente vamos a poner -y para que responda a estas preguntas de manera automática. Esto nos va a crear un archivo que se llama package.json, que justamente nos va a preguntar sobre esto: el nombre del archivo, la descripción, la versión, los scripts, ¿no? Y algunos desarrollos de dependencia que se requieran. Como les dije, vamos a utilizar el Express, así que vamos a poner npm, bueno, pueden poner npm install o simplemente npm y es lo mismo, va a reconocer la terminal, bueno, el programa Express. Y si nosotros revisamos adicionalmente en la web, entramos a la página de Sequelize y leemos la documentación, nos dice que para lo que es Postgres vamos a utilizar no solamente el Sequelize, sino también estos dos paquetes que trae para instalarse. Adicionalmente vamos a manejar también algunos archivos que no queremos mostrarlo en consola, por lo cual necesitamos manejar lo que son variables de entorno. Entonces para eso utilizamos el .env y con ello tendríamos, digamos, la parte más básica. Bueno, lo instalamos, esperamos un momento ya que esto es relativamente rápido. Ahora, como les dije, vamos a utilizar la base de datos de Postgres, y para poder conectar el proyecto que es en Node con Express con el Postgres necesitamos un ORM, que es un modelador de objetos relacionales, entonces, o un ORM, ¿no? Y para eso vamos a utilizar Sequelize, como ya les mostré hace un momento, que me falta poner en esta parte. Sequelize, sí, lo que está aquí, y se va a instalar en esta parte de adicionalmente, para no estar constantemente teniendo que digamos, bajarle el servidor y volver a levantar, vamos a utilizar un paquete que se llama Nodemon, npm y -d, para que sea en base de desarrollo, Nodemon. Y esto nos va a permitir instalar una dependencia adicional de desarrollo en Nodemon. Con esto vamos a poder tener el servidor actualizado sin necesidad de estar bajando y volviendo a subir el servidor como tal. Bien, ya instalado toda esta primera parte, vamos a seguir con lo que es creación de una carpeta. Vamos a darle nombre clásico src. Tener en cuenta que cuando nosotros creamos el primer archivo, luego cuando instalamos los paquetes, estas nos instalaron las dependencias regulares de Node, pero también estas propias que vienen añadidas aquí, ¿sí? Vienen completos. Bueno, vamos a crear el primer archivo donde va a estar la aplicación y justamente le vamos a llamar app.js, y lo que vamos a hacer es llamar como tal a la librería de Express, por lo que creamos una constante const express y lo traemos con require y hacemos el llamado express. Adicionalmente creamos otra constante que le vamos a llamar app, que es justamente este llamado a la librería Express, pero ya ejecutado. Ya una vez teniendo esta parte, vamos a permitir
o vamos a pedir que la aplicación escuche un puerto para que pueda hacer la conexión y forme como tal el servidor. Para eso ponemos app.listen y ponemos aquí el puerto. La primera variable es el puerto, normalmente que se le pone un valor, puede ser 8080, 5000, el valor que ustedes deseen. En este caso vamos a poner 3000. Y si gustan le pueden poner adicionalmente otra función donde va a enviar un mensaje de aviso que justamente certifique que ha ingresado o ha conectado con el servidor. Para eso nosotros vamos a poner conectado a servidor con puerto. Bueno, esto vamos a eliminarlo para poner aquí puerto 8080, pues ya le vamos a poner posteriormente eso. Bueno, no va a ser puerto 8080, sino va a ser puerto 3000. Claro, para eso podemos poner aquí por 3000 y simplemente pues cambiamos esta parte por, lo va a leer y aquí ya podríamos poner como tal el port. Entonces, para poder levantar esta pequeña primera aplicación, nosotros vamos a cambiar primero aquí los scripts, vamos a poner dep y aquí vamos a poner el comando nodemon src app.js. Una vez que tengamos esto, ya lo grabamos. Ahora sí, cuando ejecutemos npm run dep, lo que va a hacer es leer de frente este archivo y va a ejecutar este comando. Lo ejecutamos. Perdón, npm run dep. Ya está conectado al servidor puerto 3000. Aquí está. ¿Qué he instalado aquí? ¿He instalado por error? No, no he instalado nada por error. Como puse npm undep, pensé que había instalado algo adicional, pero no. Bien, entonces una vez que ya tenemos esto va a funcionar como el servidor. Por lo tanto, ya tenemos, digamos, previamente el proyecto conectado, pero no estamos enlazados con la base de datos. Entonces, para eso necesitamos estructurar las carpetas con los archivos que van a contener para que tengan un orden lógico de cómo vamos a entender qué va a ser cada archivo. Primero vamos a crear una carpeta que podemos llamarle momentáneamente utils, que son los utilitarios o las herramientas que vamos a tener ahí, y vamos a crear el archivo de conexión a la base de datos, connect.js. En esta parte nosotros lo que vamos a hacer es crear primero una constante y vamos a traer la clase que se llama Sequelize, y esta la vamos a traer de la librería Sequelize. Y vamos a instanciar esa clase, pero tener en cuenta que para diferenciar de una constante de la clase es que la clase va a utilizar con la inicial, con la primera letra mayúscula. Entonces ponemos una new Sequelize, y la forma más sencilla y rápida de poder traer una conexión, digamos, a una base de datos es poder poner en esta parte la URL de dicha base de datos, que en este caso, como le dije, es el Postgres. Aquí va a ir en esta parte, le vamos a cambiar por el nombre de la base de datos como tal que le vamos a poner. Entonces lo dejamos momentáneamente por ahí y luego decimos module.sports Sequelize. Entonces, como no tenemos una base de datos ahorita, vamos a crearlo. Para eso traemos el símbolo del sistema y ponemos psql-u Postgres, y la contraseña por lo general que ponemos es root cuando instalamos el programa. Pasó un error aquí. Bueno, era con una S y ya está ahí. Vamos a ponerlo la L y me sale todos estos de aquí. Bueno, ya tengo creado, pero para dar una evidencia de que podemos crear una nueva base de datos, simplemente la eliminamos primero esta. Drup database movie. Y ya lo eliminamos. Si nosotros hacemos nuevamente una lista, ya no aparece el movie como tal. Ahora sí creamos, ¿no? Create database movie como tal, y ya está creado. Si lo volvemos a listar, pues ya aparece nuevamente la base de datos. Entonces aquí vamos a cambiar y vamos a poner movie. ¿Sí? Ahora, si queremos, podemos utilizar una variable de entorno mediante un archivo .env
donde vamos a poner esta ruta que está aquí, y esto simplemente la vamos a ocultar. Pero para poder utilizar la variable de entorno, primero debemos llamarla como tal. require.end, tenemos la librería, y de este tenemos un método config y lo llamamos. Una vez que ya tenemos esta forma de llamado, simplemente venimos aquí y ponemos, por ejemplo, app database y jalamos esta dirección y la ponemos acá. Ya está. Y en esta parte simplemente vamos a poner process.m.app.database, que es justamente lo que está aquí. Nos cercioramos de que sea el correcto. Así es. Ya está. Ya hacemos con este archivo, estamos haciendo la conexión que va a ser del proyecto de la aplicación con la base de datos de Postgres. Ahora lo que tenemos que hacer es crear el servidor como tal. Entonces vamos a poner server, aquí no en src, server.ls, y aquí lo que vamos a traer es tanto la aplicación como la base de datos para que haga un match con esos dos conexiones y el servidor pueda funcionar. Entonces aquí traemos const app while, ponemos la ruta, ponemos app, y también traemos la conexión que hacemos a la base de datos, y aquí sí vamos a entrar a la carpeta utils y al archivo connect. De esa manera estamos trayendo la aplicación y la conexión a la base de datos. Ahora, para levantar el servidor, lo que vamos a hacer es, como ya está esta parte leyéndolo, lo que vamos a hacer es sacarlo de esta parte y vamos a poner model.export app. Estamos eliminando la app como tal de ahí. Y lo vamos a traer acá. Pero para eso creamos primero una función dentro de una constante main y vamos a hacer un llamado. Para este caso vamos a hacer primero la conexión con la base de datos Sequelize, y pedimos que utilice el método sync, que lo que va a hacer es sincronizar justamente, y hacemos el llamado. Luego, para asegurarnos de que haya funcionado esto, simplemente ponemos aquí un mensaje que dice conectado a la base de datos. Posteriormente traemos lo que hemos del app, el app.listen, el port no lo tenemos aquí, podemos poner const port, y aquí vamos a poner el puerto como tal, con este mensaje. Luego hacemos simplemente el main y el llamado. Simplemente una vez que ejecutamos esta función va a llamar esto. Ahora, como nosotros vamos a hacer una conexión a la base de datos y esto puede tardar un poco, va a generar un delay. Por lo tanto, lo que necesitamos es que esto se entienda como una petición asincrónica. Para eso vamos a hacer aquí el await, es decir, que espere esta conexión, pero para que pueda esperar también esto debemos convertirlo en una función de una promesa, ¿no? Ahora, esto puede funcionar o puede traer un error, por lo tanto podemos ocultarlo dentro del try catch, y aquí lo ponemos toda esta función y acá simplemente imprimimos el error en caso ocurra esto. Si deseamos ocultar este valor del puerto, podemos también manejarlo en una variable de entorno. Para este ejemplo práctico no lo voy a hacer. Ahora vamos a parar el servidor, vamos a limpiarlo y lo vamos a hacer recorrer nuevamente porque hemos hecho varios cambios en el primer run. Pero tengamos en cuenta que estamos haciendo un llamado a esta ruta, al Nodemon SRC app, pero ya no vamos a trabajar en app porque para poder escuchar el puerto lo vamos a hacer ahora en el servidor. Entonces vamos a tener que trabajar, en vez de app vamos a poner server como tal. Lo grabamos. Como vemos, se trajo ahí, vamos a ordenarlo esto, un buen formato, perfecto. Y ahora lo mandamos. Perfecto, está ahí corriendo correctamente. Hasta esta parte ya hemos hecho la parte muy elemental de lo que es el proyecto. ¿Qué necesitamos en este caso? Bueno, crear los modelos, los controladores, que es donde vamos a manejar las peticiones para el CRUD. Las rutas que van a gestionar justamente a qué puntos van a ir cada uno, y eso se va a jalar en el frontend posteriormente. Entonces cerramos todo esto
Y dentro de esta carpeta de CRC vamos a crear otras carpetas que van a llamarse models, que ya les dije en su momento, el controlador y las rutas como tal, routes. Entonces, como vamos a crear el primer modelo, vamos a crear aquí el archivo que se va a llamar movies.js. Ahora, ¿qué es un modelo? Un modelo es una representación abstracta de lo que vendría a ser una tabla o una base de datos. Como dijimos que vamos a utilizar, vamos a eliminar este archivo que se creó de más. Ok, sí, como dijimos que vamos a utilizar una base de datos que es Postgres, y Postgres normalmente maneja tablas. Si nosotros vemos, por ejemplo, en DB Diagram, entramos a esta página y empezamos a ver un modelo de una base de datos que se manejan en tablas. Entramos aquí y normalmente tenemos esto en una base de datos. En general en cualquier tipo de base de datos, ¿no? Pero en Postgres, donde tiene el nombre de la tabla y los campos respectivos. Entonces aquí tiene una forma de sintaxis muy diferente, que es de esta forma. Entonces, y como nosotros vamos a trabajar en Node, que es un lenguaje basado en JavaScript, no podemos hacer la misma sintaxis que ellos. Entonces, para poder convertir esta sintaxis de JavaScript a este tipo de lenguaje, necesitamos justamente el ORM. Por eso hemos traído también la conexión con la base de datos, ¿no? Y hemos utilizado anteriormente el Sequelize. Entonces, para eso necesitamos traer primero const una clase que se llama dataTypes, y aquí vamos a poner de Sequelize. ¿Y con qué lo vamos a conectar? Con el servidor. ¿Por qué? Porque en el servidor se va a guardar toda la información de las bases, de las tablas, ¿no?, que se van creando. El servidor va a conectar, perdón, el servidor no, la base de datos. Ahí es donde se va a guardar toda la información. Entonces traemos Sequelize require, esto viene con doble ruta, utils y connect. Okay. Ya una vez que tenemos la conexión con la base de datos y la conexión, ya hemos tenido las clases de Sequelize que se llama dataTypes. ¿Por qué? Porque esta dataTypes nos va a permitir poder crear el tipo de archivo que es. Si es un string, si es un booleano, si es un integer, todo eso nos va a poder transformar mediante esta clase. Entonces aquí creamos const movies y traemos Sequelize, que hace la conexión, como les dije, a la base de datos, y vamos a utilizar un método puntual que es el define. Este método nos pide que pongamos dos criterios. El primero, o dos campos, ¿no? El primero va a ser el nombre de la misma tabla o modelo. Bueno, en Node le llamamos modelo, pero en realidad en lo que es una base de datos se llamaría tabla. Entonces movies, y la otra opción es un objeto, y un objeto que va a traer justamente todos los campos, que en este caso, para este ejemplo, vamos a poner el nombre de la película y una pequeña descripción. Entonces name, que a su vez tiene un objeto tipo type, y aquí jalamos justamente el dataTypes.string. Esto, el dataTypes.string, es justamente lo que va a permitir que a través de el lenguaje de JavaScript se pueda transformar posteriormente a un campo de lo que es el lenguaje de base de datos de Postgres. Y le decimos que no sea un campo vacío. El otro campo que vamos a traer es description, un objeto, y aquí va a ser type, nuevamente dataTypes.string, nuevamente allow null, false. Y lo que hacemos posteriormente es exportar movies. Ya con esto nos queda más detallado este modelo. ¿Podemos añadirle más campos? Sí, podemos añadirle año de lanzamiento, género de película, lo que queramos en realidad. Una vez que tenemos el modelo hecho, vamos a los controladores y creamos movie.controllers.js. Estos nombres son referenciales. En realidad ustedes le pueden poner a este controlador el nombre que deseen, ¿sí? Lo estamos haciendo simplemente para que sea más didáctico y pueda reconocer el controlador de qué modelo está trayendo. Porque en un proyecto real vamos a tener diferentes tablas, es decir, diferentes modelos. Vamos a tener movies, vamos a tener
una tabla que sea géneros, una tabla que sea actores, no sé, diferentes criterios que podamos tener. Entonces va a tener el controlador de movie, de géneros, de actores, de directores, de todo eso. Entonces por eso le estamos dando un nombre relativamente sencillo de entender. Entonces el controlador lo que va a hacer es justamente crear esas peticiones del modelo, de dicho modelo. ¿Y las peticiones cuáles son para el CRUD? El get, create, el delete y el put, ¿no? Entonces, como va a trabajar con el modelo, lo primero que tenemos que hacer es traer el modelo movies, y esto lo trae de require, vamos a ver aquí, movies models.movies. Esto no es mayúscula, esto es minúscula. Ya, una vez que ya traemos el modelo, simplemente vamos a crear cada una de las peticiones para el manejo del CRUD, ¿no? Entonces aquí tenemos una constante que podríamos llamar traer todos o get all, y pasamos aquí una función flecha que va a tener dos criterios, que es el request y el response. El request es para las peticiones que hacemos, o mejor dicho, los requerimientos que traemos del cuerpo de archivos del frontend. Y el rest va a ser la respuesta que va a enviar justamente una vez que hagamos esa petición. Creamos dentro de esta petición una variable, una constante que le podemos llamar de referencia results, que son los resultados de esa petición, y vamos a traer lo que es movies. Este método que va a traer aquí, el primero de ellos se va a llamar find all. Sí, es el método que nos va a traer primero. Y hacemos el llamado como tal, lo ejecutamos. Una vez que tengamos este llamado, simplemente hacemos un return y ponemos aquí res, que es la respuesta.json, y metemos dentro de este JSON los resultados de esa petición. Ahora, tengamos en cuenta, como vamos a hacer un llamado o una creación o actualización o eliminación de una película que va a estar en una base de datos, esto se genera normalmente un pequeño delay, hay una espera de tiempo que puede ser en milisegundos, pero es una espera al fin y al cabo. Entonces esto quiere decir que va a ser asincrónico, y por lo tanto tenemos que utilizar el async y await. Ponemos el await que espera aquí y debemos convertir esto en un async. De esta manera ya podemos traer todas las películas que vayamos a crear. Todas las películas que necesitamos traer primero. Para crear una película vamos a hacer otra constante que va a llamar create, y aquí le ponemos async. Nuevamente el request y el response, y traemos, vamos a darle el mismo valor de la constante para que sea más sencillo. Await movies.create como tal. Y este create, cuando hagamos, ¿qué es lo que nos va a traer? ¿Qué es lo que debemos ponerle? Acá tenemos que poner la información que vamos a traer de los campos que se va a poner en un pequeño formulario del frontend. Es decir, cuando nosotros hacemos una pequeña carta donde vamos a poner crear película, y vamos a poner el nombre de la película, la descripción, y luego vamos a crear. Entonces esa información, el nombre de la película y la descripción, ese viene a ser el cuerpo, y eso va a estar aquí. ¿Y cómo tenemos esa información? Pues justamente con los requests. Entonces vamos a poner aquí request.body, que es el nombre que recibe esta información. Y luego vamos a poner el return, y vamos a poner el res.json, o primero vamos a poner el status, que nos va a dar información de que ha sido correcta la creación, y .json. Y vamos a poner aquí los results, que son lo que se ha creado. Esto que se empieza a crear la información se guarda en esta constante, y esto se le envía como respuesta a esta función. Luego creamos, si en caso necesitamos hacer una petición de una única película, porque en este caso vamos a traer todas las películas que tengamos creadas, pero si queremos traer una sola, pues tenemos que crear también su propia función. Entonces vamos a poner get one, y aquí vamos a hacer algo que ya empieza a ser repetitivo, el request y el response. Y para este caso vamos a utilizar
como necesitamos traer una película en específica de una lista de películas, eso quiere decir que vamos a necesitar manejar el ID de esa película. Independientemente de que ese ID sea un número o alfanumérico, necesitamos traer ese ID. Entonces para eso traemos el ID del rec.params. ¿Por qué params y no el rec? El body, porque el params viene justamente de la ruta. Cuando nosotros entramos a una película vamos a tener su dirección con la ID normalmente que lo distingue de esa película, pues ID 1, ID 2, ID 3. Entonces, como necesitamos eso de los parámetros, que es de las rutas, es que tenemos que jalar esa información del params. Una vez que tengamos eso, vamos a crear aquí el const results, esperar que se pueda crear el movies. Acá trae otro método que es el find by primary key, y aquí vamos a poner el ID como tal, el ID de ese parámetro. De esa manera jalamos o leemos la película con ese ID específico. Ahora tenemos que eliminar la película, porque claro, necesitamos eliminar alguna de ellas que a lo mejor lo hemos creado mal o ya no queremos tenerlo para que lo puedan ver. Entonces empleamos otro método que es el const remove. Estos nombres no son necesarios que lo pongan así, pueden poner los otros, son referenciales. Lo que sí es necesario son los métodos como tal que necesitamos crear. El remove vamos a poner así, el rec.res, y para esta parte también necesitamos, si vamos a eliminar una película, necesitamos identificar su ID. Entonces nuevamente traemos el ID y vamos a traer el rec.params de esa ruta. Una vez que tengamos ello, vamos a esperar que nos venga esa película y le vamos a decir el método destroy, que es destruir. Y en esto simplemente lo vamos a dejar con un objeto dentro, que es vamos a destruir cuando se cumpla que se tiene ese ID. Para eso se utiliza el where. El where, puntos, cuando el ID de la tabla sea igual al ID de la información que se trae del campo. Es decir, en esta base de datos que hemos creado, nosotros vamos a hacer una conexión a lo que es movie, por ejemplo. Ya estamos conectados. Y ahora ponemos data table. Bueno, no se ha encontrado ninguna todavía porque no lo hemos creado, no lo hemos llevado. Vamos a hacerlo ahorita. Pero va a haber aquí una tabla como tal. Y esa tabla va a estar el ID, el nombre, la descripción, la fecha de creación y la fecha de eliminación. Entonces, como ya va a tener su ID que está aquí dentro de la tabla, tiene que coincidir con el ID que se le está pasando por parámetro. Ahora, como se repite, y esto lo podemos simplemente simplificar. Una vez que tengamos ello, vamos a hacer un return y vamos a aplicar el res.send status y vamos a poner el 204 que está correctamente eliminado. Vamos a bajar esto un poco y ahora vamos a poner el const, el update. Nuevamente así rec.res, esto ya lo van a estar ir adivinando, lo van a ir entendiendo. Nuevamente, para poder actualizar una película necesitamos identificar cuál de las películas es, por lo tanto vamos a trabajar también con el ID de esa película. Const ID y rec.params. Luego creamos nuevamente params. Const results y aquí vamos a decir que espere, ¿qué cosa? Movies.update como tal. ¿Y qué es lo que vamos a actualizar? Toda la información o parte de ella, pero necesitamos traer toda la información que queremos tener disponible para poder actualizar. Y toda esa información, ¿dónde está? Justamente aquí en el rec.body. Entonces ponemos rec.body. Y como estamos actualizando también toda la información, necesitamos que nos avise en base a qué. Justamente ahí vamos a poner un objeto y le vamos a decir cuando el ID de la tabla sea igual al ID que estamos pasando por parámetro. Entonces simplemente dejamos en uno de ellos y a la vez le decimos que no solamente actualice el dato dentro del campo, sino que también nos vuelva a traer esa manera actualizada, que nos retorne esa información actualizada. Entonces utilizamos el returning y true. Vamos a poner aquí returning true. Posterior a ello vamos a poner return res.
JSON results. Ahora, puede ocurrir que tanto en el get, en el get y en el remove, en el update, perdón, nosotros traigamos alguna información de algún ID que a lo mejor no exista. Entonces necesitamos comprobar, porque si tenemos por ejemplo solo 5 películas y tenemos el ID de 1 al 5 y alguien por error pone digitándolo manualmente en la ruta ID 15 o ID 20 que no existe, necesitamos que no envíe un error, porque si no existe y no le enviamos un error, no va a aparecer una página en blanco. Entonces esto no puede aparecer así. En esta parte nos faltó el return red.json results. Sí, no sé por qué no lo puse, se me pasó. Entonces antes de que pase eso tenemos que poner en el if one, si no existe el results, pues que nos dé al return, nos va a dar una información que nos diga que no existe. Sería res.send status y aquí el valor que nos tiene que pasar es 404, ¿sí? Ya sea tanto para esta parte o para cuando queremos actualizar una información, ¿sí? A ver, ya está toda esta primera parte. Sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Module.exports y aquí no vamos a pasar un único valor, sino que tenemos que pasar varios valores. Entonces vamos a crear un objeto de que del get all, del create, del get one, del remove y del update. Entonces ya lo tenemos ahí. Perfecto. Ya hemos creado el modelo, ya tenemos los controladores y ahora tenemos que ir a lo que son las rutas. Las rutas, ¿dónde están? Los he creado. Bueno, creamos aquí routes, otra carpeta routes, y dentro de routes vamos a crear el primer archivo, que sería con el nombre, ya saben, del modelo, ¿no? Entonces sería movie.router.js. Ya saben que esto es para poder diferenciar según cada modelo, porque vamos a tener diferentes modelos. Entonces traemos aquí la constante, vamos a traer todas estas funcionalidades, pero eso ya lo vamos a traer desestructurado. Por eso vamos a poner get all, el create, el get one, el remove y el day. ¿Y esto de dónde lo vamos a traer? De los controladores, y vamos a traer el controlador de movie. Ahora, ¿qué más vamos a traer? Bueno, tenemos que hacer un llamado a express, require express, y una vez que tengamos esto vamos a crear también las rutas en base a ese método de express. Entonces vamos a poner const router movies es igual a express, lo que acabamos de traer, y aplicamos el método router y hacemos el llamado. Ya tenemos entonces esta constante que ya tiene justamente con esto vamos a poder trabajar las rutas porque estamos trayendo el método route. Entonces para eso aplicamos aquí router movies.route y vamos a poner la dirección básica, ¿no? Que sería esta. Creamos otra más porque también vamos a trabajar con los IDs. ¿Por qué IDs? Porque cuando hagamos las peticiones del get one, del remove y del update necesitamos traer el ID. Entonces para este caso vamos a poner el get y aquí sería el get all. Vamos a traer todos, estamos con la ruta raíz. Y para postear también tenemos que traer el create para todos ellos. Para este caso vamos a traer también el get, pero ya no el get all, sino el get one. Y para poder eliminar el delete, y vamos a traer la opción del remove. Y para actualizar es el put. Y vamos a poner lo que hemos creado el update.
Una vez que tengamos esto, vamos a hacer una exportación que sería module.exports router movies. Ahora, como vamos a tener varios modelos, varios controladores y varias rutas, necesitamos consolidarlo. Vamos a tener el movie routers, vamos a tener el actor routers, el gender routers, director routers, si queremos ampliar realmente el modelo. Entonces vamos a trabajarlo con un archivo index, que es el que nos va a poder consolidar todas esas rutas. Y aquí vamos a poner ya propiamente el nombre de la ruta que vamos a dar a cada uno de esos modelos. Entonces traemos primero el express require express y luego aplicamos cons router require, vamos a poner, no, require no, aquí es express.router y hacemos el llamado. Ya tenemos esta funcionalidad. Entonces, ¿qué nos falta? Traer adicionalmente la ruta. Como ya tenemos el router, vamos a poner router.use y aquí vamos a poner la dirección, el /movies, porque va a ser la ruta principal con movies, donde va a ser la URL /movies para hacer todas las peticiones de get o para hacer las creaciones. Y luego traemos lo que acabamos de importar del movie router, que es esto. Entonces ponemos router movies y cuando damos enter lo va a importar en la línea 3, o perdón, lo va a traer uno antes, pero ya tenemos aquí esta importación. Ahora hacemos module.exports y vamos a exportar el router como tal. Este router que lo estamos utilizando lo vamos a exportar. Como se van dando cuenta, en esta parte se va actualizando solamente de esta manera. Pero miren, vayamos ahora a la aplicación como tal, que es donde vamos a tener que traer esa información para que, digamos, la ruta pueda funcionar. Hagamos un pequeño resumen. El servidor va a traer la app y va a traer la conexión a la base de datos. Estos dos lo va a hacer correr y va a trabajar. Entonces, como está llamando a app está aquí. ¿Y qué necesita app? App necesita tener toda la información. Entonces, ¿qué es lo que primero que va a traer? Vamos a importar acá primero el router require los routers y lo dejamos ahí. Y luego vamos a poner en esta parte el app.use y aquí vamos a poner la ruta de lo que vamos a crear. Le vamos a poner de referencia API v1 y en esta segunda parte le vamos a poner el router y de esta manera ya se ha creado la base de datos. ¿Por qué? Se dan cuenta que antes cuando damos a actualizar solamente aparecía esto y ahora ya sale toda esta creación de base de datos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el llamado al servidor que trae la conexión a la base de datos y trae la aplicación, lo que hacemos al llamar la aplicación es llamar todo esto. Pero ¿qué está aquí? Dentro de esta aplicación está llamando también al router. ¿Y el router a quién está llamando? Al route. ¿Y route qué es esto? Route trae a esto. Pero esto a su vez está llamando a esta aplicación, que lo está jalando ¿de dónde? De esta parte. Y está llamando todo ello. Pero esto a quién está llamando también? Al movie controlador. Por eso que trae todo esto. Y esto a su vez está llamando a quién? Al modelo movies. Y es por eso que está jalando toda la información. Es decir, en cascada está jalando todo ello y lo está creando acá. De esa manera hemos creado la primera aplicación. Ahora, ¿qué nos queda? Poner a prueba que esté funcionando. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar Postman, que es una herramienta que nos va a poder figurar, hacer una simulación de unas peticiones como si lo hiciéramos del frontend para comprobar que este backend esté funcionando. Entonces, aquí yo he creado primero esto. Ahora, vamos a eliminarlo para que les explique cómo es. Lo que he hecho es crear una pequeña área de trabajo donde tenemos que poner las variables. Aquí le vamos a poner el localhost 3000, que es lo que normalmente estamos trabajando aquí. Vamos a ver. Localhost 3000. Y este localhost, ¿qué le estamos añadiendo a este localhost? El API v1. ¿Por qué API v1? Porque aquí le hemos puesto en la app, le hemos puesto que nos traiga en base a esta ruta. ¿Sí?
¿sí? Por eso que lo estamos poniendo a BB1. Si no le ponemos esta ruta, simplemente lo eliminamos y lo dejamos como el localhost 3000 nada más. 3000 porque ya saben que hemos puesto 3000 de lo que es el puerto. Si es 4000, acá ponemos 4000, o si es 8080, ponemos 8080. Eso es cambiante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una add request. Vamos a poner movies. Vamos a poner aquí el base URL y vamos a poner aquí movies. A ver, hacemos un llamado y nos sale 200 vacío. ¿Por qué vacío? Porque obviamente todavía no hemos creado. Ahora, si posteriormente creamos también otro request, add request, pero ahora va a ser movies ¿de qué? De post como tal. Traemos nuevamente la base de datos, bueno, la ruta principal y movies. Hacemos un llamado. ¿Qué nos pasa? Que dice que hay un error. ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo? A ver, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos, a ver, movies description cannot be null, no puede ser null. ¿Pero por qué? Si nosotros estamos pasando información. A ver, nosotros vamos a pasar aquí en el body raw JSON. Nosotros vamos a pasar aquí el name. Vamos a poner nombre de una película, Matrix, por ejemplo, y una description. Vamos a poner el nombre exacto de la descripción. Aquí está, description, y vamos a poner película de acción. Vamos una coma aquí y ya está. Esto nos genera un error. ¿Por qué? Porque no lo está pudiendo leer, ya que nosotros estamos utilizando un JSON. Entonces, para esto necesitamos que la aplicación pueda leerlo. Por eso utilizamos el app.use express.json. Ya está nuevamente mandando la información y ahora sí, ya lo ha creado. Ha creado esta primera ID de la película Matrix con una pequeña descripción y está la fecha de creación y actualización. Si ahora nosotros, vamos a borrar esta parte, si ahora nosotros hacemos un llamado, un get, una lectura de lo que hemos creado, nos va a traer esta información que está aquí. Creemos una segunda película, a ver, Dragon Ball, por ejemplo. Entonces, película de dibujos animados. El ID 2 de la segunda película con su descripción, y cuando hacemos un llamado nos va a traer el segundo ID. Ahora, ¿cómo está pasando en la base de datos? ¿Qué está pasando? Si nosotros, acuérdense que entramos a la base de datos y ahora queremos ver la tabla, ya no está en la tabla. Aquí está movies, que es lo que hemos creado. ¿Cuándo se creó la tabla? Cuando hicimos la primera conexión y apareció esta información, nos creó con este nombre, movies, que es lo que está aquí, movies, la tabla. Ahora queremos ver el contenido de dicha tabla, ya que lo acabamos de crear en Postman, estas dos tablas. Entonces, ¿qué hacemos? Select from movies, y aquí nos trae Matrix, película de acción, Dragon Ball, película de acción, película de dibujos animados, perdón. Sí. Ahora, si nosotros queremos a su vez traer una request de un delete, y vamos a poner aquí nuevamente esto, delete. Recuerden que para poder eliminar no vamos a eliminar todas las películas directamente, vamos a eliminar una de ellas. Por ejemplo, eliminemos la del ID 2. Vamos a eliminar el ID 2, simplemente se eliminó y está correcto. ¿Ves el mensaje? Ahora, si nosotros lo comprobamos aquí, debemos observar que ya no aparece el ID 2 y en efecto solamente aparece Matrix. Y si queremos actualizar la película, request movies, aquí debió ser movies también, movies, aquí la opción es put, y ya no podemos poner el ID 2 porque ya no existe. Vamos a poner el ID 1, que es el único que existe. Hacemos un llamado y obviamente aparece solamente el ID 1.
Vamos a poner estos campos que hemos creado aquí. Vamos a poner en el body, en el raw, JSON, nombre de la película. Va a seguir llamando conforme dice aquí, película de acción. ¿Sí? Esto no cambia, pero ahora queremos ver Matrix 2. Matrix 2, la venganza. Vamos a ponerle un nombre que queramos, ok. Nosotros lo mandamos y en efecto nos manda esto. Si lo actualizamos, acá dice, si todavía no hemos hecho el llamado, ¿sí? Ya lo hemos actualizado. Dice que ya salió, ok, el ID 1 se ha salido como Matrix 2, la venganza. Entonces, si nosotros hacemos un llamado, ya no va a aparecer Matrix, sino va a aparecer Matrix 2, la venganza. Ok, perfecto. Y si visualizamos aquí, ya no aparece Matrix, sino Matrix 2, la venganza. Entonces, de esa manera es como nosotros podemos crear un CRUD sencillo, rápido. Posteriormente en otros videos estaremos realizando otras aplicaciones donde podamos realizar ya no solamente un CRUD de una película, sino vamos a relacionar cómo hacemos la conexión del movies para que me diga, pertenece dentro de este género de película, tiene estos autores y no sé, pues, o quiénes son los directores de la película, para otra oportunidad, ¿sí? Cualquier consulta pueden escribir y agradecería mucho los comentarios que puedan enviar. La verdad que este es el primer video, estoy muy contento. Quizás espero que les haya sido lo más claro posible. Si tienen alguna sugerencia, muy agradecido. Todos estamos para aprender. Hasta la próxima.